pero estamos estimando que sean aproximadamente arriba de los 10. Arriba de 10 personas son las que todavía tenemos no localizadas. Personas secuestradas. ¿Qué información hay? Son desaparecidos y ahorita es lo que se va a dar el reporte. Integrantes de la familia Michoacán están regresando para cobrar venganza en contra de los pobladores que los enfrentaron en Texcaltitlán. La ficha de búsqueda que ves en pantalla acaba de ser dada a conocer por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y trata sobre un nuevo desaparecido, el segundo poblador herido en el enfrentamiento que fue sacado del hospital por delincuentes con rumbo desconocido. Pero voy por partes. El 8 de diciembre del 2023, habitantes de la comunidad de Texcapilla, en Texcaltitlán, Estado de México, enfrentaron a integrantes de la familia michoacana que los habían citado para cobrarles derecho de piso, $1 por cada metro cuadrado de siembra. En aquella ocasión, los pobladores no lograron reunir la cantidad solicitada e intentaron renegociar. Sin embargo, los delincuentes, bajo el mando de su líder regional apodado El Payaso, se negaron a renegociar el monto de la extorsión y amenazaron con comenzar a secuestrar a los habitantes uno a uno. En respuesta, la comunidad armada con machetes, asadones y escopetas se levantó en contra de los delincuentes con armas largas para poner fin a las extorsiones. En ese enfrentamiento murieron 10 personas, 10 presuntos integrantes de la familia y 4 pobladores. A este canal te he traído varios videos sobre este hecho y he querido aprovechar la noticia del nuevo secuestro para traerte una actualización. Te muestro nuevamente la más reciente ficha de búsqueda. Él es Javier Balbuena Albarrán, uno de los pobladores que resultó herido al enfrentar a la familia. Según las autoridades mexiquenses, tras el enfrentamiento fue trasladado al hospital y recientemente fue sacado de allí por personas desconocidas con rumbo desconocido. Aunque nadie sabe de él, las autoridades no han querido nombrar el hecho como secuestro, plagio o levantón, sino como desaparición, o simplemente dicen que se trata de una persona no localizada, como lo han señalado con otros 10 pobladores. Muy bien, gobernador. Los habitantes señalan que hay personas secuestradas. ¿Qué información hay? Son desaparecidos y ahorita es lo que se va a dar el reporte. Y no hay denuncia sobre esos hechos porque no están seguros de que sea otra situación más que el que se hayan sustraído voluntariamente, pero quiero ser muy respetuoso y prudente. No podemos determinar esa situación jurídica, eso es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado. El caso de Javier Balbuena no es el único. Él es Germán García González, otro poblador que resultó herido en el enfrentamiento con la familia, que fue trasladado al hospital y que fue sacado de allí por personas desconocidas que se lo llevaron con rumbo desconocido. Actualmente son 2 las personas que fueron sacadas del hospital, presumiblemente por integrantes de la delincuencia organizada que buscan vengar lo ocurrido en Texcaltitlán. Sin embargo, hay 9 pobladores más desaparecidos en diferentes circunstancias, pero en el mismo contexto del intento de venganza de los delincuentes. Del total de 11 desaparecidos, 5 son integrantes de una misma familia y hay 4 menores de edad. Inicialmente, las autoridades mexiquenses abrieron la posibilidad de que los desaparecidos hubieran hecho perder su rastro por voluntad propia para evitar ser rastreados por la delincuencia organizada. Sin embargo, a 14 días del enfrentamiento, sigue sin conocerse su paradero. Pero esta es la cifra reconocida por el gobierno, aunque habitantes afirman que son más de 18 las personas desaparecidas, inicialmente secuestradas para presionarlas a que se unan a la familia, pero más recientemente afirman como venganza por haber atacado a la familia michoacana. Lo cierto es que, a pesar de la presencia de las Fuerzas Armadas en la región, la paz y la tranquilidad aún no regresan a Texcaltitlán.